En el último bloque de este tramo de Desayunos Informales, aún nos queda una charla por delante. Sí, vamos a hablar de Médicos Sin Fronteras, una ONG que cumple una importante labor humanitaria en zonas en conflicto, actualmente, por ejemplo, en Ucrania, en Gaza, en otros lugares donde hay guerras. Estamos con Nancy Guerrero, directora general de Médicos Sin Fronteras, colombiana de nacimiento. Ha estado presente como integrante de Médicos Sin Fronteras en muchos lugares. Voy a leer la lista: Nepal, Sri Lanka, Etiopía, Sudán del Sur, que es una guerra olvidada, también en México. Bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias por recibirme. Bienvenida. Presentemos para la gente que no conoce qué es Médicos Sin Fronteras. Claro que sí, somos una organización médico-humanitaria, nacimos por allá en el 71 y nacimos un poco de la indignación de profesionales de salud que estuvieron presentes en la guerra de Biafra, en lo que fue el genocidio de Biafra. Y nació allí Médicos Sin Fronteras con la intención de dar asistencia médico-humanitaria a las poblaciones más vulnerables del mundo, pero también el de tener la capacidad de denunciar, de hablar, de dar voz a esas cuestiones que estaban pasando y que para entonces no había organización que lo pudiera hacer, porque si bien se daba asistencia humanitaria, no tenían mandato de hablar, de denunciar y de hacer público lo que estaba pasando. Eso es lo que hacemos. Estamos en más de 70 países alrededor del mundo, en las principales crisis humanitarias, las que son conocidas y las que no, porque muchas, como usted lo decía, son olvidadas, son invisibilizadas, pero allí estamos dando atención médico-humanitaria a la población que más lo necesita. En Uruguay, me faltó decir en la presentación, no hay un despliegue, pero sí hay 15.000 personas que colaboran con Médicos Sin Fronteras, que son colaboradores mensuales, frecuentes, y el despliegue territorial más cercano que tenemos es en Brasil, donde asisten a los migrantes, ¿no? Así es, mira, en América Latina tenemos en Brasil, en Colombia, trabajamos en Venezuela, trabajamos la ruta migratoria hacia el norte, hacia Estados Unidos, entonces estamos hablando de Centroamérica, de México. Eso en América Latina, ¿no? En Uruguay no estamos, ya lo decías, porque pues hay un sistema de salud que si bien me imagino que necesitará mejoras como todo siempre, pero no hay una crisis humanitaria, ¿no? Como puede estarlo en muchos otros países hoy. Colombia, el caso, ¿no? Claro. En el que seguimos todavía en muchos territorios en conflicto armado con muchas violencias y por tanto mucha población civil afectada en el acceso a los servicios básicos de salud. Ahí Leo mencionaba en el inicio algunos lugares en los que ustedes trabajan que están en guerra hoy, ¿no? Y ahí la duda que me surge es ¿cómo se protegen ustedes también de esa situación? Ustedes están ayudando a la gente que está siendo víctima de violencia, pero ustedes están en medio de esa situación de violencia. Así es, nosotros estamos guiados, nuestra labor humanitaria está siempre guiada por principios, ¿no? Los principios, ante todo, la humanidad, que significa que vemos a las personas independientemente de las diferencias que tenemos como seres humanos, nos vemos como humanos, ¿no? En ese principio. El principio de la independencia, que significa que somos independientes económica y políticamente, es decir, no tenemos ninguna línea política, económica, religiosa, de ningún tipo que nos esté diciendo cómo y dónde ejercer la labor humanitaria, la que hacemos, ¿no? Usted ya lo mencionaba, en Uruguay son 15.000 personas que nos donan, alrededor del mundo hoy son más de 7 millones de personas que se han unido a la causa de Médicos Sin Fronteras y es de donde vienen los recursos de esta organización. 98% de nuestros fondos son fondos privados de personas particulares como todos nosotros, de empresas particulares, de organizaciones particulares, pero no de ninguna línea política. Luego, la neutralidad. Cuando estamos en estos conflictos, nuestro principio es no hacemos parte de ninguno de los bandos, ¿no? Estamos allí para población civil, somos una organización de sociedad civil para población civil. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Bueno, las partes del conflicto conocen a Médicos Sin Fronteras, llevamos más de 50 años trabajando alrededor del mundo, entonces eso de alguna manera es una carta de presentación. Los actores armados en donde trabajamos siempre saben dónde estamos, qué estamos haciendo y también mucho el apoyo con los liderazgos comunitarios, ¿no? Nuestra entrada a las comunidades siempre de la mano, con las comunidades, de la mano en muchas ocasiones con los mismos ministerios de salud, ¿no? Que hay lugares en los que entramos y ni siquiera un ministerio de salud puede entrar o a veces que ni siquiera existe una entidad de salud, por ejemplo, ¿no? Y luego, claro, estamos en medio de los conflictos hoy todavía en cuestiones muy precarias, incluso de seguridad, siempre abogamos por el respeto a la misión médica, porque estamos allí para salvar vidas. Nuestra función es salvar vidas, aliviar el sufrimiento, restaurar la dignidad de tantas personas que por cuenta de estos contextos pues están viviendo en unas situaciones deplorables, ¿no es cierto?, sobre todo en temas de salud.
Comentaste recién que el 98% del financiamiento corresponde a donantes particulares y el 2% restante. 2%, un 1% es como alrededor de lo que llamamos nosotros fondos públicos, si se quiere, que vienen muy pequeñitos de gobiernos quizás de Suiza, sabes, algún otro, pero es el 1%, una cosa muy pequeñita, no recibimos más de esos fondos institucionales. A veces hemos estado con los diferentes fondos globales que existen en temas de salud, puede que se reciba algo, pero en esa proporción, muy pequeño, ¿no? Y el otro 1% se refiere más a intereses que llegan financieros, intereses financieros que llegan a nuestras propias cuentas, pero sí una gran mayoría de fondos privados. ¿Cómo se manejan? Porque en la guerra es el lugar donde la ley es lo primero que se viola, no existe por momentos, incluso las convenciones internacionales sobre la guerra también se violan. ¿Cómo se manejan ustedes en ese terreno? Es decir, ¿cómo se relacionan con los países o con los servicios médicos, por ejemplo, de los países que están peleando? ¿Cómo resuelven todos los conflictos que me imagino deben exceder lo que uno puede imaginar? Nosotros informamos a todas las partes, no sé, si ponemos un ejemplo, hablemos de Gaza hoy, ¿cierto? Que es uno de los conflictos que siguen vigentes. Las partes del conflicto saben exactamente las coordenadas en donde Médicos Sin Fronteras hoy tiene los puntos de atención. Saben exactamente las coordenadas de los movimientos que vamos a hacer. Saben que si una ambulancia se va a mover, va de aquí, de X a Y, ¿no? O sea, los puntos lo saben, todo lo sabe. Claro, en muchos de esos territorios, es el caso hoy de Gaza, que la misión médica sigue siendo violentada, todas las infraestructuras de salud están hoy en el piso, ¿no? Y seguimos eso, entonces seguimos haciendo un llamado siempre, ¿no? A estas partes del conflicto de decir, paren el cese al fuego. Las víctimas que estamos teniendo son todas población civil, la gran mayoría mujeres, niños y niñas, es lo que estamos recibiendo en nuestros puntos de atención, ¿no? Entonces siempre hacemos ese llamado por el respeto al personal de salud. Hoy en Gaza, más de 1000 trabajadores de salud han sido asesinados, 9 de ellos de Médicos Sin Fronteras. ¿Sí? Que son ese tipo de conflictos en el que se está viendo que no hay un respeto por las leyes internacionales, el derecho internacional humanitario. Cuando se habla de conflictos, se habla del respeto a la misión médica, el respeto a las infraestructuras de salud, al personal de salud al que está atendiendo y, por supuesto, a la población civil que son los pacientes, ¿no? ¿Qué despliegue tienen en Gaza en este momento ustedes? Estamos alrededor de 12 puntos de atención, acompañando 2 grandes hospitales, unos puntos de atención primaria, unas clínicas móviles. Tenemos como cerca de más de 1000 personas, decimos locales, que están trabajando para Médicos Sin Fronteras y un poco más de 40 personas, personal internacional, ¿no? Que son como los 2 tipos de personal que maneja Médicos Sin Fronteras. Mucho es personal local de cualquier lugar donde trabajamos y luego son los personal que se mueve siempre de país a país, que tiene esa capacidad de ir a venir. Estamos hoy haciendo apoyo en cirugías, apoyo en salud mental, sin ninguna duda, ¿no? O sea, porque los traumas que tiene la población a este punto, o sea, después de tantos... ¿Ustedes tienen equipamiento propio? ¿Tienen quirófanos propios, por ejemplo? En muchas ocasiones lo hacemos de la mano de las estructuras que existen, entonces hacemos apoyo, ¿no? A lo que está. Si hubiese necesidad y nosotros tenemos la posibilidad, así es, apoyamos también eso. Insumos médicos, que hoy, por ejemplo, están siendo otra vez bloqueados, el ingreso de insumos médicos a la Franja de Gaza, ¿no? O el ingreso de insumos básicos para la ayuda humanitaria están siendo bloqueados nuevamente, que es siempre el llamado que hacemos de Médicos Sin Fronteras, es decir, necesitamos atender a una población que hoy, a partir del cese al fuego, que llevamos ya 2 meses del cese al fuego, y de decir, la población está intentando retomar las cuestiones básicas de su vida, el tema de la cohesión social y todo esto, pero justo esta semana volvieron a hacer una incursión y otra vez en 2 de nuestros puntos de atención recibimos 75 personas fallecidas, una cantidad de heridos, bueno, y se reportan una cantidad, porque las cifras son muy, o sea, no podemos dar una cifra exacta porque esto cambia cada minuto, ¿no? Entonces, allí estamos haciendo vacunación, incluso en algunos puntos haciendo cuestiones de agua y saneamiento, que son cuestiones básicas, porque además en medio de toda la destrucción, por ejemplo, se destruyeron el acueducto, el alcantarillado, todos los sistemas de agua, que eso hace que sea un riesgo de salud pública, ¿no? Porque pueden haber brotes de enfermedades por cuenta de no tener cuestiones básicas de agua y saneamiento, por ejemplo, ¿no? ¿En la guerra de Ucrania también están? Allí estamos, en la guerra de Ucrania, en Sudán, hoy, que sigue siendo un conflicto súper alarmante, desconocido, invisibilizado, y que tratamos desde Médicos Sin Fronteras de decir, hoy Sudán es quizás el mayor desplazamiento del mundo, 12 millones de personas desplazadas por cuenta
del conflicto que está habiendo en el territorio. 70-80% de estructuras de salud destruidas, no funcionales, ¿no? Y estamos en Médicos Sin Fronteras, claro, escalando un poco la atención. Estamos como en 10, 15 de los estados en Sudán, o sea, en todos lados, tratando de atender las grandes necesidades que hay, sobre todo temas de desnutrición, ¿no? Que el año pasado, por ejemplo, atendimos cerca de 60.000 personas. ¿Por qué hay conflictos que pasan bajo el radar de la humanidad como este y nadie toma noticia que está ocurriendo el mayor desplazamiento de refugiados del mundo? Así es. Entendemos que depende un poco de los intereses que se tienen, ¿no? Los intereses que hay alrededor de estos países, pero nosotros nuestro único interés es el de dar testimonio de lo que vemos en los territorios, y eso es lo que vemos hoy en Sudán, que siempre tratamos de ser parte de esa visibilización justo para que llegue ayuda, porque nosotros no podemos hacerlo todo, tenemos una capacidad también limitada, ¿no? Entonces siempre hacemos el llamado para ver qué otras organizaciones pueden llegar allí a poder apoyar a más de 12 millones de personas que están moviéndose, además con brotes de cólera, con brotes de dengue, o sea, con una cantidad de cuestiones de salud pública que pues es una cuestión que se necesita atención, pero que por alguna razón no está en el foco mediático. Y las personas que quieran, ayudar o colaborar con Médicos Sin Fronteras, ¿cómo pueden hacerlo? Claro que sí, siempre bienvenidas, o sea, qué bueno que la gente se una, es una de las formas que tenemos. Nosotros lo que hacemos es servir de puente de las sociedades civiles donde estamos, en este caso la sociedad uruguaya, servimos de puente para que esos recursos lleguen a las comunidades. Tenemos aquí en Uruguay, en nuestra página web, pueden encontrar todo, los datos de cómo donar, de cómo hacerse. Tenemos también personal nuestro de Médicos Sin Fronteras en las calles, en Uruguay, perfectamente identificados con los chalecos de Médicos Sin Fronteras, identificados, toda la identificación de Médicos Sin Fronteras, pueden dejar sus datos y contribuir, porque sí, las crisis humanitarias no paran, es más, se incrementan, eso es lo que hemos visto los últimos años, ¿no? Y al final, bueno, nosotros seguimos haciendo eso que es lo que nacimos para hacer, de tratar de aliviar el sufrimiento de tanta gente, sobre todo a veces mucha gente que es olvidada, que es descuidada en medio de tantas crisis. Nancy Guerrero, directora general de Médicos Sin Fronteras, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, amable, muchas Muy amable. gracias. Gracias. Leo, ¿te queda algo por decir? Sí, porque vuelta a clases con todo en Vía Confort y